Hola, ¿cómo están? Bueno, el tema de este clip va a ser psicosis y transferencia, que son dos términos que podrían parecer contradictorios, ya que tenemos en Freud la afirmación de que no habría un establecimiento de la transferencia en la psicosis. Pero el hecho es que frente a esta afirmación de Freud hay una cuestión práctica, que es que los analistas de orientación lacaniana se han dedicado y se dedican a escuchar al sujeto psicótico desde hace décadas. En ese sentido, vale recordar el título del escrito de Lacan, Una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, que es un texto donde efectivamente Lacan va a desarrollar esa cuestión, esa pregunta preliminar a los fines de delimitar cuáles son las condiciones de estructura para poder pensar un tratamiento posible para la psicosis. En ese sentido, el escrito es correlativo de una invitación que Lacan realiza a no retroceder frente a la psicosis, ¿no? En realidad tampoco, digamos, uno puede dejar de mencionar que en la escuela inglesa también existió un desarrollo importante en lo que tiene que ver con el abordaje terapéutico de sujetos psicóticos. Eh, digamos, si tomamos a autores como Winnicott, Bion, Melanie Klein, entre otros. Entonces la pregunta que podemos hacernos es ¿qué ocurre entre estas afirmaciones de Freud que desalientan la asistencia de pacientes psicóticos y el hecho práctico, actual y no tan actual, de que los analistas escuchamos y han escuchado durante varias décadas al paciente psicótico? Recordemos lo que Freud plantea en Introducción del Narcisismo, ¿no? Allí va a decir que el extrañamiento del interés respecto del mundo hace que el sujeto paranoico, digamos, el psicótico, resulte inmune al psicoanálisis, ¿no? Los vuelve incurables para nuestros empeños, dice Freud allí. 2 años antes, aproximadamente, en el historial de Schreber, va a decir que el tratamiento psicoanalítico supone la perspectiva del éxito terapéutico y que eso nos impide admitir a los paranoicos como pacientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, Freud se encuentra con que el discurso psicótico constituye una suerte de impugnación o una suerte de objeción al dispositivo analítico, tal como él lo construyó para dar una respuesta al malestar propio de las neurosis. En este punto cabe mencionar que la cuestión de la transferencia, o dicho de otra manera, el modo en que el sujeto psicótico responde al dispositivo analítico tiene función diagnóstica, y por eso en este segundo momento de la elaboración freudiana de la psicosis, alrededor del año 1912-1914, la nosología se divide entre psiconeurosis de transferencia y psiconeurosis narcisistas, es decir que la respuesta al dispositivo es lo que le permite a Freud esta delimitación en términos de su nosología. Entonces decía que Freud se encuentra con esta impugnación que el discurso del psicótico le ofrece al dispositivo analítico, pero es interesante constatar que paradojalmente este discurso, que es el discurso de la psicosis y que objeta de alguna manera el dispositivo analítico clásico, permite que el discurso analítico avance, es decir, permite un progreso en la teoría psicoanalítica. No hay que olvidar que varios de los conceptos que Freud va a elaborar con su metapsicología surgen de su encuentro con el libro de Schreber. Es decir, si tomamos, por ejemplo, los trabajos sobre el comportamiento de las pulsiones, sobre la teoría de la represión y sobre el narcisismo, ¿no? 3 conceptos fundamentales de la metapsicología, son conceptos, valga la redundancia, que surgen, ¿no?, a partir de la lectura que Freud hace de las memorias de Schreber y sobre todo de los desarrollos que él va a hacer
en el tercer capítulo de El Historial. Entonces, por un lado tenemos este punto en el cual pareciera que el discurso psicótico entra en contradicción con el dispositivo analítico. Al mismo tiempo tenemos que el encuentro con la psicosis permite que Freud avance en sus elaboraciones, pero además de eso, lo que tenemos es una especie de Freud contra Freud, podríamos decir. Porque si bien al comienzo del Historial Freud plantea que, digamos, no es recomendable admitir al sujeto psicótico en tratamiento, ya que no se puede prometer, digamos, el éxito terapéutico, no pasan muchas páginas en el mismo Historial para que Freud de alguna manera establezca que la constitución del perseguidor en el delirio paranoide de Schreber se produce bajo la modalidad de una transferencia, ¿sí? Esto lo encuentra en la página 44, donde Freud se encuentra investigando, bueno, de qué manera Flechsig y Dios van a parar, por decirlo así, al lugar del perseguidor, y va a decir que de lo que se trata ahí es de el traslado de una investidura de sentimiento desde una persona relevante de la historia de Schreber a, por un lado, la figura de Flechsig y por otro lado la figura de Dios. Va a terminar diciendo que, bueno, de alguna forma la figura de Dios toma el relevo de la figura paterna y que en todo caso Flechsig toma el relevo de la figura del hermano de Schreber, pero en ambos casos de lo que se trata ahí es de un proceso de transferencia y Freud lo dice con todas las letras, por lo cual, como decía antes, nos encontramos frente a una especie de Freud contra Freud, ¿no? Entonces, habiendo ubicado que, digamos, no es tan estricto, siguiendo a Freud, de que no se produce la transferencia en la psicosis, sino que la propia figura del perseguidor se construye bajo la modalidad de una transferencia, la pregunta que surge es ¿cuál es la especificidad de la transferencia en la psicosis? Con lo cual, a lo que arribamos es a un cambio en la pregunta, ¿no? La pregunta no es si existe la transferencia psicótica, sino qué especificidad, para decirlo así, toma la transferencia en la psicosis. Es decir, que cambiamos la pregunta, para decirlo de esta manera. Yo creo que hay una pregunta que al analista se le plantea cada vez que se encuentra con un sujeto que sufre, y esa pregunta es ¿cuál es el lugar que la estructura otorga al analista para poder ubicarse y desde ahí intervenir de un modo que resulte eficaz? Es decir, ¿cuál es el lugar que la estructura le permite ocupar al analista para desde ahí intervenir y resultar eficaz? ¿Cuál es el lugar que nos ofrece la estructura para posicionarnos? Yo creo que es a esto a lo que Lacan se refiere en el escrito que nombrábamos antes, una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, cuando Lacan habla de una sumisión a las posiciones propiamente subjetivas del paciente, ¿no? O sea, que el analista debe de alguna forma someterse a las posiciones propiamente subjetivas del paciente. Es decir que, de alguna manera, el analista debe acomodarse, prestarse a ocupar el lugar que la estructura del sujeto le permite, a sabiendas de que el lugar del perseguidor va a estar ofertado por el discurso del psicótico para que el analista lo ocupe, y obviamente va a tratarse de que con su maniobra, con su saber hacer, el analista de alguna forma, decline esa invitación a ocupar el lugar del perseguidor. Pero entonces la pregunta va a ser, ¿qué lugar posible le queda al analista frente al discurso psicótico? Cuando Lacan dice que se trata de someterse a las condiciones propiamente subjetivas, a las posiciones propiamente subjetivas del paciente,
Bueno, eso va a depender del caso por caso, y por eso el analista nunca es el mismo de un sujeto a otro, ¿no? El analista nunca es el mismo con un paciente que con otro paciente. Con algún paciente, por eso uno se encuentra que el analista habla más, con otro paciente el analista habla menos, con algún paciente la sesión durará más, puede durar menos, algunos pacientes los atenderá 2 veces por semana o cada 15 días. En ese sentido, el análisis es la profesión antiburocrática por excelencia y el analista es un antiburócrata por definición. Está en las antípodas de la burocracia. Entonces, volviendo a la pregunta sobre el lugar posible para el analista, voy a proponerles un esquema para poder, digamos, pensar esta cuestión, que es un esquema que voy a tomar de una autora que se llama Colette Soler, y que aunque pueda resultar esquemático, creo que nos permite dar cuenta de los lineamientos generales que adopta el dispositivo analítico con el sujeto psicótico. Así que veamos en el pizarrón este esquema y continuamos con el desarrollo. Bueno, como vemos ahí, en primer lugar tenemos un esquema que daría cuenta de la conformación del dispositivo analítico clásico, por llamarlo de alguna manera, en la cual tenemos ese vector, esa flecha que se dirige del sujeto al otro en términos de amor transferencial, y por el otro tenemos un vector, una flecha que se dirige del otro al sujeto en términos de interpretación. Tenemos ahí, digamos, el posicionamiento del analista en tanto intérprete, digamos, ¿no? O sea, en su función, digamos, clásica, pero no única, ¿no? Hay que decirlo, de descifrador, por decirlo de una manera. Yo les propuse también allí en el pizarrón lo que podríamos pensar, siguiendo lo que plantea Colette Soler, como la alteración o la modificación de este esquema a partir de lo que la experiencia con el psicótico le plantea al analista. Entonces, por un lado, tenemos que ese vector que habría que dirigir, digamos, que habría de dirigirse desde el sujeto al otro en términos de amor de transferencia, no se produce, plantea Colette Soler, siguiendo lo que Freud plantea en términos de retroacción libidinal, ¿no? en la psicosis. Comparándolo con el neurótico, podríamos decir que mientras que el neurótico busca el objeto que le falta en el otro, ¿no? Como si pudiese conseguirlo, y el investimiento, digamos, transferencial que es el neurótico tiene esa connotación, ¿no? De dirigirse al otro en busca de ese objeto que le falta y que supuestamente el otro podría aportarle. En el psicótico ese vector se dirige, vuelve, ¿no? Sobre el propio sujeto en términos de retroacción libidinal. En este punto podemos mencionar que Lacan va a decir que el psicótico tiene el objeto A en su bolsillo, ¿sí? Es una expresión que utiliza en una conferencia que él da a un grupo de psiquiatras, y allí dice que el psicótico tiene el objeto A en el bolsillo. Es decir que mientras que el neurótico le demanda al otro ese objeto funciona en tanto una falta, es un objeto en falta. En cambio, ese objeto, el psicótico lo tiene en el bolsillo, con la diferencia de que lo tiene en el bolsillo no bajo la forma de una falta, sino bajo la forma de un exceso, es decir, es un objeto el más, es un objeto que en tanto se encuentra el más, desorganiza, ¿no? La estructura imaginaria del sujeto. Freudianamente, lo que Lacan plantea en términos de que el objeto A, el psicótico, lo tiene en el bolsillo, lo entendemos en términos de esa retroacción libidinal que hace que la libido vuelva de los objetos del mundo y de la realidad
al yo, y el yo de esta manera se infla, se infatúa, y en ese punto tomamos como paradigma, obviamente, a la paranoia. Y por otro lado tenemos el vector de la interpretación, como decíamos antes, y clásicamente para la neurosis el analista ocupa el lugar del intérprete, esta estructura queda modificada para el sujeto psicótico. ¿Por qué razón decimos que esto se modifica en la psicosis? Podríamos decir que es el psicótico el que interpreta, a diferencia del dispositivo clásico. Y para eso no hace falta más que remitirse a las descripciones que hace Kraepelin cuando define el concepto de paranoia y nos habla de las interpretaciones patológicas de hechos reales. Cuando Kraepelin habla de las interpretaciones delirantes, en el sentido de que el paranoico vive interpretando los signos del mundo en función de su delirio, y no por nada esto fue retomado por los franceses en términos de delirio de interpretación. Es decir, que es el psicótico el que interpreta, y el analista no va a estar ahí disputándole ese lugar. Eso no quiere decir que el analista no pueda emitir oportunamente alguna interpretación que resulte eficaz en un, frente al psicótico, pero podríamos decir, nuevamente a riesgo de resultar esquemáticos, que no es propiamente el lugar del intérprete el que le corresponde al analista en el dispositivo con el psicótico. Y esto por una razón muy fundamental, que es que el goce en la psicosis no es un goce cifrado, o sea, no es un goce que se encuentre cifrado y ofertado a la interpretación, sino que el goce en la psicosis irrumpe, ¿sí? Irrumpe por fuera de todo ciframiento. No es un goce a descifrar, sino que es un goce que, digamos, para decirlo de una manera, está a cielo abierto allí en la estructura. En este punto cabe, siempre apuntando a interrogar la posición del analista, cabe diferenciar algo que plantea Michel Foucault cuando articula el término saber con el término poder, ¿sí? O sea que tenemos en Foucault esta articulación, esta relación entre saber y poder, que podemos diferenciar de lo que Lacan establece como relación, que es entre el saber y el goce. Es decir, que mientras Foucault articula saber y poder, Lacan articula saber y goce. Así que el saber es un medio de goce para Lacan, y por lo tanto pretender ocupar un lugar de saber frente al psicótico equivaldría a ubicarse en un lugar de goce, con la consecuencia, que de eso podría seguirse posiblemente, nefasta para el tratamiento. Por supuesto que uno podría decir que frente a ningún sujeto conviene que el analista se posicione en ese lugar de saber, ¿sí? Pero más aún frente al psicótico. Uno muchas veces tiene la oportunidad de escuchar jóvenes analistas o jóvenes practicantes que se preocupan porque creen que saben poco, ¿sí? Creen que saben poco porque, no sé, recién terminaron la facultad, están iniciándose en la práctica, y creen que ese supuesto poco saber, ¿no? Podría convertirse en un problema, podría transparentarse, por decirlo así, y resultar problemático, ¿no? en los tratamientos. Y lo cierto es que bastante rápidamente los jóvenes practicantes pueden verificar que para el psicótico esa posición del no saber, si está asociada a cierta humildad, por decirlo así, puede resultar mucho más propicia para el trabajo terapéutico, ¿sí? O sea que me parece que es importante tener en cuenta esto en los comienzos de la práctica, ya que esa posición, ¿no? de no saber muchas veces da mucho más lugar a que el psicótico pueda confiar y tomar la palabra, con el contrapunto que tenemos en esas situaciones en las cuales el analista queda encarnando un lugar de supuesto saber frente al psicótico, que es un lugar que rápidamente puede virar en un supuesto gozar al sujeto. Es decir, que el analista encarnando el saber frente al sujeto psicótico muchas veces vira a la dimensión de que el psicótico se sepa o se sienta gozado por el analista. No hace falta ir más lejos que el historial de Schreber,
donde de alguna manera lo tenemos al doctor Flechsig, de alguna manera encarnando ese lugar del saber y prometiéndole y asegurándole que las nuevas técnicas que ha adquirido podrían garantizarle la curación de Schreber. Schreber, de hecho, en sus memorias destaca y recuerda la elocuencia de las palabras de Flex prometiéndole la curación en función de las nuevas técnicas que de alguna forma maneja. Bueno, claramente vemos ahí cómo el analista encarnando, el analista o el terapeuta o el médico o la figura que sea, encarnando una posición de saber, conlleva para el psicótico esa posibilidad complicada de sentirse de alguna forma gozado por esa figura. Entonces, retomando lo que decíamos antes, por lo general, sobre todo si es un paranoico, es el paranoico el que sabe, y en todo caso el analista podrá ser un destinatario, ¿no? Un testigo, por decirlo así, de ese saber que ya aporta el psicótico mismo y que elabora trabajosamente por la vía de ese delirio, y en todo caso el analista podrá ser quizás, entre otras cosas, un compañero, ¿no? O un testigo, como decíamos antes, que de alguna manera acompañe y propicie, cuando eso resulte eficaz, el despliegue de ese saber delirante, en la medida en que ese saber delirante funcione como un tratamiento frente a lo real del goce que invade al sujeto. Es evidente que podrían decirse muchas cosas más respecto de el problema de la transferencia en la psicosis, pero voy a preferir que ustedes se encuentren con algo de esto cuando empiecen a trabajar los casos clínicos hacia el final de este conjunto temático, donde van a poder palpar cómo trabaja un analista de orientación lacaniana frente al psicótico y de alguna manera, la pregunta por qué le puede ofrecer. Así que dejo eso en suspenso para que ustedes puedan encontrarlo allí, para decir de una manera, en acto. Así que bueno, me despido por esta oportunidad y nos encontraremos pronto. Hasta luego.